Un fuerte estruendo resonó en el salón. La mujer ya no era una monja silenciosa. Se movía con la eficiencia despiadada que se perfecciona con años de entrenamiento que solo se adquiere con sangre, sudor y arena. Interceptó la mano de Jack, que aún estaba levantada después de haber roto el vaso. No hubo gritos, ni golpes, nada innecesario. Solo un movimiento rápido y preciso que parecía casi elegante. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca y con un chasquido silencioso, casi imperceptible, le torció el brazo, desequilibrándolo. Jack aulló de dolor, su pesado cuerpo giró y cayó de rodillas, con el rostro contraído por la sorpresa y la furia. En el mismo segundo en que cayó, ella usó su impulso para voltearlo sobre su hombro como si fuera un saco de patatas. El cuerpo de Jack voló por el aire y aterrizó en el suelo con un golpe sordo, derribando varias sillas. Slim y Ray, aturdidos, no podían moverse. Estaban demasiado estupefactos por lo que había sucedido. Jack, su formidable líder, fue derrotado en un abrir y cerrar de ojos, y ni siquiera tuvieron tiempo de averiguar qué había pasado. La mujer parada sobre él parecía haber descendido del cielo. Solo quería un vaso de agua, su voz era tranquila, pero había una fuerza en ella. Y ahora, por tu culpa, tengo que limpiar este desastre. Slim, el primero en recuperarse del shock, se abalanzó sobre ella. Era rápido y ágil, como un zorro, pero ella era más rápida. Esquivó su golpe y desvió fácilmente su brazo hacia un lado. Luego lo agarró por el cuello y le estrelló la cabeza contra una mesa. Slim se desplomó con los ojos en blanco. Ray, al ver lo que había sucedido, trató de huir, pero ya era demasiado tarde. Ella lo agarró por el cuello y su cuerpo, tan pesado como el de Jack, cayó al suelo con un golpe sordo. La tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El aire se llenó con el olor a polvo, whisky y miedo. Por primera vez en muchos años, la banda de los Hijos del Trueno había sido humillada. Y lo hizo una mujer que solo había querido un vaso de agua. Ella caminó lentamente hacia el bar, pasando por encima de los escombros. Tomó un vaso limpio y se sirvió un poco de agua. Nadie se atrevió a decir una palabra. Todos se sentaron y observaron. Su calma era asombrosa. Tomó un pequeño sorbo y una mirada de alivio apareció en su rostro, como si este simple trago fuera lo único que había necesitado. No debiste tocarme, dijo, volviéndose hacia los tres cuerpos sin vida en el suelo. Solo quería un poco de paz. El cantinero, Jimmy, que había estado inmóvil todo el tiempo, levantó la vista y la miró. Vio no solo su fuerza física, sino también su resistencia interior. No era solo una mujer, era una guerrera que luchaba contra un enemigo invisible. Él llenó su vaso con agua y lo puso frente a ella. Ella le asintió en señal de agradecimiento. De repente, las puertas del salón se abrieron y entró el sheriff. Al ver el desorden, se detuvo. Rápidamente examinó la habitación, su mirada se posó en la mujer que bebía tranquilamente agua y en los tres cuerpos sin vida. Lentamente se acercó a ella. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. La mujer dejó el vaso y sus ojos se encontraron con los de él. No había culpa ni miedo en ellos. Solo una pequeña pelea, sheriff, dijo ella. Creo que estos tipos solo necesitan descansar. ¿Y qué hiciste tú?, preguntó él. Solo me estaba defendiendo, su voz era tranquila, pero tenía una fuerza que lo hizo retroceder un paso. El sheriff sonrió. Sabía quiénes eran Jack y los Hijos del Trueno, y hacía mucho tiempo que quería que alguien los pusiera en su lugar. Miró a la mujer, su rostro tranquilo, su tatuaje, y se dio cuenta de que ella era exactamente la persona que podía hacerlo. Bueno, dijo, creo que será mejor que te vayas. Ella asintió. Dejó unos pocos dólares en el bar para pagar su vaso de agua y salió del salón, dejando atrás el silencio y el caos. Mientras se iba, todos la miraron y nadie se atrevió a decir una palabra. Salió, montó en su viejo caballo y se alejó, dejando atrás no solo el salón, sino todo su mundo pasado. Cabalgó hacia la noche y supo que un nuevo viaje la esperaba. Sabía que su destino la esperaba y estaba lista para nuevos desafíos.
El camino era su único amigo y las estrellas en lo alto eran su única brújula. Cabalgó por el desierto y las luces del pueblo desaparecieron lentamente en el espejo retrovisor, convirtiéndose en pequeños puntos parpadeantes. La noche era fría y oscura y el viento silbaba en sus oídos, llevando consigo el olor a arena caliente y hierbas secas. Cabalgó hacia el sur, lejos de todo lo que conocía, lejos de los recuerdos que la perseguían como sombras. Se detuvo a un lado del camino para descansar. Su fiel caballo, un compañero en largos viajes, resopló mientras se enfriaba. Se bajó de él y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra un árbol. Las estrellas brillaban intensamente y le pareció que estaban tan cerca que podía tocarlas con la mano. Esta cúpula interminable del cielo siempre la calmaba. Había eternidad en ella y su vida parecía solo un destello fugaz. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos vagaran. Pensó en lo que le esperaba. Estaba sola, pero no solitaria. Había esperanza en su corazón y sabía que encontraría su camino incluso si tenía que caminar sola. Sabía que su destino no estaba en el pasado, sino en el futuro. Sabía que un nuevo amanecer la esperaba. De repente, una imagen le vino a la mente. Era un rostro, pero no el rostro de Jake o de alguien de la banda. Era el rostro de un viejo amigo, su mentor, que le había enseñado todo lo que sabía. La persona que amaba más que a nada en el mundo. La persona que había perdido. Su mano automáticamente tocó el tatuaje en su cuello. Sabía que era su marca, su recordatorio de quién era y lo que había perdido. Era una historia escrita con tinta en su piel. Un símbolo que significaba familia, pero ahora le recordaba su traición, su error, que ya no podía llevar esa marca con orgullo. Cerró los ojos y lo vio de nuevo, sus ojos llenos de decepción, su rostro contraído por el dolor. Somos familia, le había dicho. Nos apoyamos el uno al otro, siempre, pero ella no pudo. No pudo apoyarlo en ese momento crucial. Había fallado en su única prueba, y ahora era una fugitiva, un alma solitaria que buscaba el perdón, pero no podía encontrarlo ni en sí misma ni en nadie más. Volvió a montar en su caballo. Había un largo camino por recorrer y no tenía tiempo para arrepentimientos. Espoleó al caballo y este la llevó velozmente más allá, hacia la noche, hacia el amanecer que, esperaba, le traería una nueva oportunidad. Alrededor de la medianoche vio una luz brillante en la distancia. Era una vieja y destartalada taberna en medio del desierto, como un faro en un mar embravecido. Un agujero en la pared, así los llamaba. Lugares donde podías encontrar comida, un establo para tu caballo y anonimato. Exactamente lo que necesitaba. Ató a su caballo y entró. El olor a café y tocino frito la golpeó en la nariz. 3 vaqueros estaban sentados en el mostrador. Llevaban sombreros viejos y gastados y chaquetas sucias. Discutían algo, riendo a carcajadas. Ella no les prestó atención. Caminó hacia el mostrador y se sentó en un taburete alto. El cantinero, un hombre de unos 60 años, con cabello gris y un rostro arrugado, la miró. No había sorpresa ni condena en sus ojos, solo fatiga. ¿Qué deseas, señorita?, preguntó. Café, respondió ella, su voz ronca, y un trozo de pastel de manzana. El cantinero asintió y se dio la vuelta para cumplir el pedido. Los vaqueros dejaron de reír y comenzaron a mirarla. Sintió sus miradas en su espalda. Uno de ellos, con una cara ancha y un bigote ralo, se burló. «Oye, hermana», dijo, «¿te escapaste de un monasterio?». Ella no respondió. Simplemente se sentó y esperó su café. Otro vaquero, con una cara más joven y ojos maliciosos, se levantó. «¿No quieres charlar con nosotros, hermosa dama?», dijo. «No mordemos, al menos no mucho». Ella se volvió lentamente hacia él. Sus ojos, tan oscuros como la noche, se encontraron con los de él. Había algo en ellos que lo hizo callar. No había amenaza ni miedo en ellos, solo vacío. Parecía una muñeca sin vida, una mujer que ya había visto todo lo que se podía ver. El cantinero colocó una taza de café y un trozo de pastel frente a ella. Ella le asintió, sin apartar la mirada del vaquero.
Creo que será mejor que te sientes, dijo. De lo contrario, no tendrás en qué sentarte. Su voz era tranquila, pero fue como un trueno. El vaquero se congeló. Sus compañeros, que acababan de reírse, ahora estaban sentados en silencio, sin moverse. El vaquero, con la cara ancha y el bigote ralo, levantó bruscamente la mano, instando a su compañero a sentarse. Ella tiene razón, dijo. Siéntate. No vale la pena discutir. El joven vaquero, aún sorprendido, se sentó. La miró, a su tatuaje, a su rostro tranquilo, y se dio cuenta de que no era solo una mujer, sino una guerrera que no temía a nadie. Se dio cuenta de que era alguien con quien no debía meterse. Terminó su café, se comió el pastel, dejando algunas monedas en la mesa, salió de la taberna. Montó en su caballo y siguió adelante, adentrándose en la noche. No había malicia en su corazón, solo fatiga. Sabía que la gente siempre intentaría provocarla, siempre intentaría poner a prueba su fuerza. Sabía que no era solo una mujer, sino un símbolo que tenía que llevar con orgullo. Era una guerrera que luchaba por su libertad. Cabalgó durante varias horas y cuando el sol comenzó a salir por el horizonte, vio un pequeño pueblo en la distancia. Se detuvo a un lado del camino para descansar. Se bajó de su caballo y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una roca. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos vagaran. Pensó en su familia, los hijos del trueno. Eran fuertes, pero su fuerza se basaba en la violencia y el miedo. No eran una familia, eran una banda que luchaba por el poder. Los había dejado porque no quería ser parte de esa guerra. Ella quería la paz. Recordó su última conversación con su mentor. Él le rogó que se quedara, le rogó que olvidara sus errores, pero ella no pudo. Sabía que si se quedaba, se vería obligada a hacer cosas que no le gustaban. Ella